en esta transmisión en vivo de la presentación de la maestra María del Carmen Ramírez Julián. Esta presentación, pues bueno, como les comentaba hace unos minutos, está a cargo de la maestra que viene desde Oaxaca para podernos compartir su experiencia durante su estancia en Japón. Esta convocatoria se hizo a través de la Secretaría Académica de aquí del CONALEP, la Dirección de Formación Académica, por el apoyo también de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico y con el apoyo para la transmisión de la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas. Para nosotros es muy importante poder compartir estas experiencias de las estancias de nuestros docentes en el extranjero a partir de la cooperación internacional con la Agencia del Japón. Entonces yo les voy a presentar a la maestra María del Carmen Ramírez Julián y que nos viene a platicar sobre el curso de Tecnología Industrial en Educación. Entonces, yo les pediría, por favor, después de la presentación de la maestra, tener la oportunidad de llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas sobre esta presentación. Entonces, maestros, al interior de estos planteles, les damos las gracias por estar participando. Tenemos la convocatoria para Sonora, para Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca. También escucharán maestros de su propio estado y de Nayarit. Y pues los demás colegios estatales que pudieron conectarse a esta transmisión, sean todos bienvenidos y pues también es importante que a través de estas experiencias de la maestra que pueda compartir, pues podamos tener algunas preguntas, algunas respuestas para que ella nos pueda ayudar. Agradecemos mucho su atención, estaremos por aquí este tiempo. Maestra, le dejo los micrófonos. Muchas gracias, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. Bueno, me pidieron que hablara acerca de la experiencia que tuve en Japón. La convocatoria que manda CONALEP es una asociación o una participación que tiene con un instituto que se llama JICA, que es ¿cómo se llama? El Instituto para la Cooperación Internacional del Japón. Este instituto se especializa en dar capacitación principalmente en lo que Japón sabe hacer más, ¿no? Es la industria. Entonces, en este caso, el curso al que yo acudí se refería a educación tecnológica. Por mi formación, yo soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas, posteriormente estudié la maestría en Lingüística Aplicada. A mí me interesaba más la parte de educación, porque todos hemos oído y hemos escuchado y sabemos, ¿no?, de que Japón es uno de los países más, ¿cómo se llama?, con mayor ingreso per cápita, más exitoso en cuanto a su economía y en cuanto a su industria. Y entonces, pues, por lo menos en mí tenía como la inquietud, bueno, ¿cómo es la educación en Japón? ¿Qué pasa en las aulas japonesas? Y una parte de este curso tenía ese componente de hablar y estar en las aulas. Entonces era como la parte que más me interesaba a mí. De cualquier forma, este curso estaba enfocado en muchos aspectos. No nada más se vio la parte de la educación o de las escuelas, también hubo visitas a las industrias, se habló de la industria, nos dieron una parte cultural del Japón y realmente es una experiencia muy, muy, muy bien planeada, muy, muy completa acerca de lo que es el Japón. El curso duró 40 días, es decir, un mes y 2 semanas. Se desarrolló del 18 de octubre del 2014 hasta el 30 de noviembre. Y básicamente la sede fue la Universidad de Chubu, aunque obviamente nosotros nos impartían también pláticas y estábamos instalados en el centro JICA de Nagoya. Ok.
JICA, ok, ¿cómo se le puede avanzar, perdón? Con las flechitas. Con las flechitas, pues según yo estoy, ok. Bueno, hay una razón muy importante de por qué se dio en Nagoya. El Instituto JICA tiene 13 sedes en todo Japón, es decir, todo alrededor de las dos principales islas hay institutos que se dedican a impartir diferentes cursos, pero en el caso específico de JICA en Nagoya, obedece a que Nagoya es la ciudad por excelencia industrial. Ahí se encuentra en su mayor parte lo que es la industria, principalmente automotriz, pero realmente hay toda gran cantidad de industrias, y esta es la principal razón por la cual la sede fue en esta ciudad. Como les decía, JICA, nos comentaban, tiene 13 institutos, 13 centros. Nosotros tuvimos la oportunidad durante esta convivencia de viajar a dos, JICA en Tokio y JICA en Hiroshima. Bueno, nosotros decimos Hiroshima, pero ellos le dicen Hiroshima. Eso aprendí. Entonces, la razón por la cual, como les decía, Nagoya fue la sede, tiene que ver mucho con la industria. Ahí, en Nagoya se ubican no solamente la principal fábrica y el museo de tecnología de Toyota, sino también está Mitsubishi, sobre todo muchas compañías que se dedican a hacer partes de autos, como Denso, Okazaki, incluso está Brother, que no se dedica a hacer, autos, pero incluso ya ni máquinas de coser, que fue en su inicio. Entonces, en este caso, de lo que se trataba es que nosotros supiéramos o tuviéramos un panorama más completo acerca de lo que es la industria. Este curso fue organizado por un, exdecano de la Universidad de Chubo, Miyawaka Sensei, y él tiene muchos contactos con la industria y por lo tanto trató de ofrecernos una experiencia lo más completa posible. Otra de las situaciones que hay en Nagoya es que ahí se encuentra la industria de lo que se conoce como el tren bala. También tuvimos como parte de esta experiencia la oportunidad de viajar 2 o 3, 4 veces, 2 idas y 2 regresos por el tren bala. Entonces realmente fue una experiencia pues que yo siento como que nunca más voy a obtener en mi vida, pero veremos. Ok, entonces, en este caso este curso fue organizado para 15 países. La mayoría de mis compañeros eran de origen asiático o africano. De hecho, yo era la única representante de Latinoamérica ahí, o de América incluso, no había nadie más. Los demás venían de Mongolia, de Camboya, de Vietnam, de Turquía, de Egipto, y países un poco más, más en el centro de África, como pueden ser Kenia, Uganda, ¿sí? Y entonces realmente fue una participación muy singular, en el sentido de que, en efecto, también no nada más aprendí acerca de Japón, también se dio la oportunidad de conocer acerca de la vida en otros continentes, como en este caso Asia y África, ¿no? Que es todavía más difícil de encontrar o de tener. La mayoría también, por quizás cuestiones de la misma logística de la participación, la mayoría eran hombres, solamente habíamos como 4 mujeres, pero en general la mayoría. Uh-huh. Ajá.
Entonces les comentaba que este curso iba enfocado principalmente a países de África y de Asia. Por alguna razón a ellos los tienen mayor interés en que participen, y como resultado se dio un grupo bastante ecléctico. Para mí fue muy interesante porque obviamente también había un componente en el cual nosotros teníamos que hacer algunas propuestas de lo que podía ser aplicable en nuestro país, y entonces pues obviamente llegamos a conocer las condiciones de vida y de educación en diferentes países, y eso es muy interesante. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Joy, que es de Filipinas, a Serkan, que es de Turquía, se puede ver Radi y Bana, que son de Camboya, también está un joven de Myanmar, que ahorita no recuerdo su nombre, y Shivan Besan, que es de Congo. Okay. El curso que se nos impartió básicamente se enfocó en 4 rubros. El primer rubro es que nos dieron indicaciones, cada facultad de la Universidad de Chubu nos presentó sus planes, proyectos, programas que aplica en este caso para enseñarle a sus adultos, a sus jóvenes adultos en sus facultades. Entonces, obviamente tuvimos alrededor de 22 pláticas en las cuales los directores de estas facultades tuvieron a bien a presentarnos pues la información que ellos consideraron pertinente. En algunos casos incluso fue muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del departamento o la facultad de robótica, pues nos enseñaron algunos robots que los alumnos aprenden a manejar y a hacer en su facultad. Hay una parte de la facultad de medicina que es sobre fisiología, y en ella se dedican a crear partes o recrear partes humanas para prótesis, y también nos enseñaron sus proyectos, en qué versan y en qué van, y fue muy interesante. Otra parte es la visita a las industrias. Como ya les había dicho, tuvimos la oportunidad de ir a ver Toyota. Toyota tiene varias fábricas. La principal se encuentra en Nagoya, pero también hay una parte que se encuentra en Tokio. Tuvimos la oportunidad de ir a ver una industria editorial de libros que se especializa en educación industrial. Esto con el fin de que nos platicaran acerca de cómo se da la creación de libros en Japón. En Japón los libros a nivel secundaria son gratuitos, al igual que en México, pero nos comentaban de que muchas veces, aun cuando son gratuitos, tienen muchos problemas porque son hechos sobre demanda. Entonces, ellos tienen mucho esa preocupación de que la industria está decreciendo. Ellos ven que actualmente la sociedad, los jóvenes se interesan más en disciplinas más de humanidades y no de industria, y eso les preocupa mucho porque saben que precisamente ese es el punto fuerte de Japón, la industria. Otra parte de este curso es conferencias, pláticas y incluso un microcurso de japonés que nos dieron en el centro JICA, y en ellas nos trataban de dar a conocer más o menos por qué el de la ideología de los japoneses. Y esta parte en lo particular a mí me interesó mucho porque pues, yo lo veía, bueno, yo siempre había visto a Japón como algo muy lejano, ¿no? Entonces me preguntaba si realmente, por ejemplo, los animes y caricaturas que ve uno aquí son basadas o tienen tanto, ¿cómo se llama?, aceptación, ¿no? Ahí también. Y no, y la verdad es que es una industria enorme. Y por último, tuvimos participación y pláticas y conferencias también sobre educación sustentable. Por esos días se celebró la cumbre de educación sustentable en el, ¿cómo se llama?, Centro de Convenciones de Nagoya, y asistimos.
tuvimos que, ¿cómo se llama?, presenciar pláticas e incluso algunos acuerdos que hicieron entre diferentes universidades con el fin de incluir en sus cátedras lo que es educación sustentable. Okay. El por qué a Japón le interesa tanto la educación sustentable es muy particular, y eso se debe a como Japón es una parte donde hay muchos terremotos, desafortunadamente uno de los últimos terremotos que ellos recuerdan tuvo mucho impacto en un centro nuclear. Como resultado, pues ellos todavía tienen esa preocupación, ¿no?, de los efectos que tuvo de radiación que tuvo el hecho de que ¿cómo se llama?, este centro radioactivo, bueno, no de radio, tuvo sobre la sociedad. Entonces ellos ven como que la solución tiene que cambiar o tiene que ser diferente, ya no puede ser la industria como tal, por los niveles de exposición a los que se enfrenta la sociedad. Okay. Entonces, como les decía, nosotros tuvimos pláticas entre varias, de hecho, de estas facultades: educación, arquitectura, ciencias de la salud y la vida, robótica, ingeniería civil, biociencia y biotecnología, ingeniería eléctrica, electrónica e informática, ciencias computacionales, química aplicada, ingeniería mecánica, seguridad y salud en el trabajo. Aunque en algunos casos, por ejemplo, aunque es la facultad, realmente nos fueron a dar pláticas de 2 o 3 carreras, por ejemplo, en el caso de robótica, porque hay una parte que se dedica a crear robots y hay otra parte que se dedica a crear partes de robot. Entonces, realmente fueron muchas clases, muchas conferencias acerca de cómo se distribuye, qué programas, qué clases dan ellos, ¿no?, en cada una de las facultades. En mi caso, la parte de educación, una cosa que me llamó la atención y que aprendí es que Japón tiene el sistema educativo japonés es muy antiguo, data de hace 2 siglos, por lo tanto, pues obviamente su especialización es mayor, por ejemplo, que en México, porque la educación en México pues realmente ha sido sistematizada, tengo entendido, como desde 1930 a nuestros días. En cambio ellos no, sus primeros intentos de sistematizar la educación se dan a finales de 1800, por lo tanto sí, una de las razones por las cuales Japón tiene mejores resultados que en México, por ejemplo, entiendo que tiene que ver con esto, con que la sistematización de la educación va de antes. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención acerca de la educación es el tipo, o cómo son las clases. El sistema educativo japonés es un sistema muy duro y muy competitivo. Los alumnos reciben clases de 7 de la mañana a 7 de la tarde, 6 de la tarde, y no antes. Por lo tanto, prácticamente es toda una vida la que llevan los alumnos en las escuelas. Y nos comentaban que es el mismo sistema en el caso, por ejemplo, de Corea. Por lo tanto, son alumnos que se pasan la mayor parte de su tiempo en ¿cómo se llama?, en la escuela. Otra cuestión también importante es sobre la industria. Ellos nos comentaban que la mujer se ha integrado a la industria japonesa a finales de los 70s. Por lo tanto, queda como la cuestión de que, ¿qué pasa en los hogares? ¿Quién va a cocinar? ¿O cómo se va a cocinar? Por lo tanto, se ha desarrollado toda una gran industria a raíz de los alimentos. Uno puede encontrar alimentos en todas partes. Prácticamente en cada esquina hay máquinas expendedoras de alimentos. Si ustedes van a un supermercado, cualquier supermercado que encuentren, la mitad del supermercado es comida lista para ingerirse en ese momento. Entonces, realmente una de las apuestas más grandes de Japón es sobre la comida, y precisamente sobre ella tienen unos altos estándares
de calidad, es decir, cuando ustedes van y compran un pastelillo, no solamente les dan el pastelillo, sino este pastelillo está bien empacado, le dan cucharas, si es que es un lugar donde se espera que hayan turistas, si no, le dan sus palillos chinos, servilletas, ellos piensan en un servicio completo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si uno va a un supermercado, puede uno comprar incluso como paquetes para lonches, pero ya en bandejas, con figuras de caricaturas, todo listo para ser ingerido. Y entonces, es como la respuesta, ¿no? ¿De por qué? Porque ya las mujeres ya no pueden dedicarse a las labores del hogar, así nos los explicaron, y por lo tanto, en su lugar ha sido sustituido esta parte de la familia o esta parte de la actividad familiar por una industria alimentaria impactante, realmente. Ok, otra cuestión, en mi opinión, que también me llamó mucho la atención, quizás por lo que yo estoy más enfocada al rubro de humanidades, es lo de seguridad y salud en el trabajo. Ellos están muy preocupados porque actualmente en Japón se está dando un revertimiento de la población. Aunque si bien es cierto que si las ciudades más grandes como Tokio, Kioto, Nagoya, tienen una población, una densa población, lo cierto es que esto se está revirtiendo. Actualmente la tendencia es que las familias tengan un hijo por pareja, y hay mucha gente soltera, nos cuentan, y por lo tanto, ellos tienen predicciones de que en las próximas décadas va a ir decreciendo la población, y esto les preocupa mucho. ¿Por qué? Porque el sistema, su sistema económico va a ponerse en juego. Ellos viven de fabricar, de manufacturar, de insumos, y por lo tanto necesitan de esa mano de obra. Otra situación también que les afecta mucho y que tiene que ver con su forma de vida y de ver la vida es acerca de la salud en el trabajo. Japón es uno de los lugares donde hay mayor índice de suicidio, y una de las cuestiones que apuntan más es que hay una cuestión muy depresiva, pues por lo mismo del sistema competitivo en el que tienen. Por lo tanto, ellos han tomado ya cartas en el asunto y continuamente monitorean los centros de trabajo con el fin de buscar y encontrar alternativas y algunas situaciones que puedan, ayudar a que esto se revierta, ¿no? Una vez en un sitio de internet, esto nunca nos los comentaron, leí de que en Japón es un honor que un empleado se quede durmiendo en el trabajo, y la razón es muy simple o muy sencilla, no es lo que parece, es simple y llanamente que este trabajador dio todo de sí, se llegó a cansar tanto porque por lo tanto se duerme, ¿no? Pero claro, eso se entiende que también es bajo la mentalidad de ellos. Ellos tienen ellos son muy trabajadores, habrá que decirlo. Por ejemplo, nuestros coordinadores, nosotros los veíamos antes de irnos a las clases a la Universidad de Chubu, estamos hablando que llegaban antes de las 9 de la mañana, regresábamos más o menos como 6, 7 de la tarde, y veíamos que se iban aproximadamente a las 9 de la noche. Entonces realmente, por lo menos a mí me asombraba porque pasaban más o casi 12 horas en su centro de trabajo, y nunca jamás nos reprocharon o jamás nos dijeron algo con mala cara, no, por el contrario, siempre que nosotros teníamos dudas o problemas, ellos nos ayudaban. Por lo tanto, tienen una cultura del trabajo muy especial. Para ellos el trabajo es parte fundamental de su vida. Okay. Bueno, entonces, aparte de la segunda parte de este curso, después de las pláticas, fueron visitas. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar a escuelas, una secundaria y 2 preparatorias, y en estas pudimos ver cómo se da la educación dentro de
el ámbito tecnológico, lo que va relacionado a la industria. Y entonces, una de esas situaciones es que en el caso, por ejemplo, de la escuela secundaria, los alumnos llevan talleres, llevan 3 diferentes talleres para los 3 diferentes años que hay. En cada uno de estos talleres, ellos usan un solo libro, es decir, en primer año les dan un libro y les dicen vas a llevar el taller de carpintería, al segundo año les dicen vais a llevar el taller de diseño, o al tercer año a lo mejor de labores, ¿cómo se llama? Manuales. Y ellos, en la parte en que nos correspondió de ver, aprenden, pero aprenden desde lo muy básico, es decir, ellos normalmente tienen sus programas, por ejemplo, el día en que fuimos a ver a la preparatoria, no, la secundaria que está en la Universidad de Chubu, nos decían que estaban aprendiendo a hacer cortes rectos y después iban a empezar a hacer cortes diagonales. Y en esto iba a versar la clase. Entonces, una de las cuestiones que a mí sí me impactó es eso, de que aprenden realmente desde lo muy básico. Ellos no decían, bueno, al final de la unidad van a hacer una mesa. No, ellos decían, los alumnos van a presentar diferentes cortes y es importante que lo hagan. Por supuesto, hay situaciones muy especiales, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en las 2 secundarias había mucho equipo. Cada alumno prácticamente contaba con su propio equipo, su propio material, por lo tanto todos tenían la oportunidad de practicar. Y esto hace obviamente de que ellos vayan desarrollando ¿cómo se llama? Sus labores de una manera personal, o vayan aprendiendo por sí mismos. Otra situación también que nos hablaban en una de los bachilleratos es que ellos ya están buscando la forma de desarrollarse en el caso de, ¿cómo se llaman?, de los materiales, de reciclarlos. Entonces, por ejemplo, los alumnos que se dedican a hacer cortes o soldaduras, al final todos esos materiales ellos los reciclan, es decir, los mandan a una industria y esa industria a cambio les manda otros materiales nuevos, y de esta forma ellos prevén o ven de que siempre haya materiales. Las escuelas en Japón son muy organizadas, los alumnos son muy disciplinados, todo el mundo lleva el uniforme correspondiente, ¿cómo se llama?, el equipo correspondiente, aunque nos decían que en su mayoría, por lo menos en todas las escuelas a los que nosotros fuimos, ellos les proporcionaban los materiales, es decir, realmente la escuela les da una preparación bastante completa. Okay. Otra situación o el otro punto es, también se visitó a las industrias, esto con el fin de que nosotros conociéramos acerca de cómo trabajan. Y entonces tuvimos la oportunidad de visitar a 2 fábricas de Toyota, a la fábrica de acero de Aichi, Denso, que se dedica a hacer autopartes de auto, y Uchida Brother y Jiko, ¿no?, que son, bueno, Jiko es la industria editorial. Varía, realmente en el caso de Nagoya, ellos tienen incluso un tour industrial. Nos comentan que así como nosotros fuimos a visitar diferentes industrias, estos son como una especie de paquetes turísticos que dan a la gente que quiere conocer acerca de la industria en Japón. Entonces ellos ya tienen preparados, desde que uno llega, una diapositiva o una película, un corto acerca de su industria, y posteriormente dan un paseo donde explican. En algunos casos las personas que dan estos paseos incluso hablan en inglés porque saben que van a dirigirse a un público internacional, y ellos nos demuestran
básicamente qué es lo que se dedican a hacer. Entonces, algo que digo en la diapositiva y que a mí me llamó mucho la atención es que hay muchos concursos internos. Cuando nosotros le preguntábamos acerca de la calidad, de por qué los productos japoneses tienen una calidad pues garantizada, certificada, e incluso ellos mismos dicen, si es japonés, pasa, pero si es internacional tiene que pasar por controles de calidad. Y nos decían que lo que ocurre es esto, que a ellos les importa mucho eso, controlar la calidad y tener calidad, por lo tanto, por ejemplo, ellos se dedican a hacer concursos internos en cada industria. Vamos a suponer, en el caso de Denso, se dedican a hacer, por ejemplo, micropartes, y de eso hacen un concurso. Este concurso incluso a veces se hace a nivel internacional, entonces ellos después compiten con otros países asiáticos, que son principalmente quienes tienen el mismo tipo de industria. Otra cuestión también es que a ellos les interesan tanto la situación educativa y académica de sus empleados, que ofrecen muchas garantías para que ellos se dediquen a seguir estudiando o a estudiar. No recuerdo exactamente qué compañía nos decía que básicamente ellos contrataban jóvenes desde secundaria, que pues, por alguna razón después de la secundaria ya no pudieron seguir estudiando, y de ahí tenían la posibilidad de que estudiaran el bachillerato. De hecho, ellos recibían clases en su misma fábrica. Y posteriormente, si era la decisión de estos jóvenes seguir estudiando o una carrera tecnológica o una licenciatura, ellos becaban al alumno para que siguiera estudiando, porque nos decían que para ellos lo más importante es su personal. Si su personal está bien y está contento, ellos van a hacer un buen trabajo. De otra forma, no ven que vaya a ser así. Por lo tanto, ellos invierten en estos concursos y en esta preparación y nos, ¿cómo se llama? Y nos mostraban de que realmente, por ejemplo, nosotros le preguntábamos, bueno, y si ya no regresa a trabajar, ¿va a pagar esa beca que se le dio? Y nos decían no, porque es parte de nosotros, es parte de nuestra empresa. Entonces es algo bastante impresionante, ¿no?, acerca de su mentalidad. Okay. Bueno, entonces, en el caso de la diapositiva del lado izquierdo, fue cuando visitamos la fábrica de Toyota. La Toyota inició como una fábrica de telas, es decir, el fundador de Toyota, que no se llama Toyota, sino Toyoda, es un joven muy inquieto que adaptó un sistema de telar que hacían, me parece, alemanes, en este caso a la producción japonesa. Y entonces, a través de mejorar estos telares, fue creando una industria. Más o menos en 1920, 1930, es cuando empiezan allá a diversificarse y cambiar de rubro. Y por eso es que actualmente para nosotros Toyota es como, bueno, por lo menos para mí es una industria de carros, pero no, realmente nos decían que ellos empezaron creando telas y actualmente incluso ya han tratado de diversificarse más. Ellos actualmente están produciendo cubiertos de acero, y así como productos, por ejemplo, para reducir el estrés. Nos mostraban unas almohaditas y algunos, ¿cómo se llaman?, artefactos que sirven para reducir el estrés. Y nos dicen que su diversificación va más por ahí, para crear otro tipo de productos, no solamente los carros. Y en la otra situación, bueno, en el siguiente caso en este caso fue en el Museo Tecnológico en Tokio, que nos mostraban un robot interactivo. Este robot interactivo responde a saludos,
responde algunas preguntas muy básicas, siempre y cuando uno le hable en japonés. Fue una situación muy divertida. Ok, en el caso de la visita a Toyota, nos enseñaron, o uno de los conceptos que ellos más enarbolan, es lo que le conocen como just in time. En este caso, just in time significa hacer lo justo con lo que se necesita. Es decir, ellos tienen un sistema de logística también planificado que se dedican a, o sea, hay personas que se dedican, por ejemplo, a surtir de tornillos, pero estos tornillos ya los tienen preparados para la maniobra que se va a hacer. Es decir, ellos aplican el estudio de tiempos y movimientos muy precisos, de tal forma que en el momento en que el empleado necesita estos tornillos llegan a él los coloca en un tiempo bastante preciso y pasa a la siguiente persona que se dedica a no sé, pulir o soldar o la siguiente maniobra. Por lo tanto, se ahorran mucho tiempo y se ahorran también muchos insumos, porque ellos nada más se dedican a manejar, a mover los insumos que necesitan en la producción en ese día y en ese momento. Y eso les ha ayudado mucho. Por supuesto que es una situación de mucho control, ¿no? Mucho control sobre la producción y tiempos. De hecho, es muy curioso ver a los empleados porque se dedican a hacer una maniobra o un movimiento y después de eso registran su tiempo. Y entonces hay tableros electrónicos donde se ve en qué tiempo están produciendo o haciendo lo que se les requiere. Y en el caso de alguna situación, algún problema, ellos mismos tienen que avisar que en este movimiento, en esta maniobra, no se pudo completar la tarea y por lo tanto tienen que, ¿cómo se llama?, hacer a un lado el equipo para que no reste movilidad a la maniobra entera, ¿no?, a la logística, básicamente. Y esto es algo que nos comentaban de Toyota. Ok, otra parte, y por lo que teníamos que pasar por esos lugares, pero también como parte de ello fue que nos llevaron a conocer sitios históricos. Nosotros conocimos, en este caso, lo que fue el Parque y Museo Histórico de la Paz de Hiroshima. Cerca de ahí queda Miyajima, que es un patrimonio, ¿cómo se llama?, de la humanidad. Básicamente son lo que se conoce como, pues son templos donde ellos rinden culto. ¿Por qué? Porque los japoneses tienen una religión shintoísta que básicamente trata o toma como divinidades a la naturaleza, a los seres vivos, pero como como algo muy, ¿cómo se llama?, muy único. Por lo tanto, ellos veneran por ejemplo, en este caso, a la naturaleza o al mar, en el mar. Y donde hay un templo, se puede ver este shrine, que es como unos arquitos que hay y son muy comunes ver en Japón. En este caso, aquí en Miyajima, ¿cómo se llama?, por lo que se venera al mar y también se venera, en este caso, a la montaña. En el caso del Museo Histórico de la Paz de Hiroshima, ellos tienen un punto de referencia que le llaman el punto cero, y es en el, ¿cómo se llama?, en el Palacio Municipal de en aquel entonces, donde básicamente por ser el edificio más alto, fue donde la bomba estalló, bueno, y dejó una marca, pero ¿cómo se llama?, el sitio permanece, que es el que se encuentra a la derecha. Por lo tanto, ellos se han tomado la molestia de preservarlo y dejarlo como un legado y como un recuerdo de la situación
Ellos también han creado un museo donde se puede ver todas las consecuencias y toda la situación, la devastación de la ciudad a raíz del estallido de la bomba. Y obviamente es un lugar muy, muy fuerte, muy triste, pero a la vez es un lugar muy esperanzador, porque ahí es, en estos puntos donde más hubo destrucción, es donde han creado este parque, que es muy bonito, como una especie de prueba, como una especie de legado, de querer mejorar, de que ante todo se debe imponer la paz, la concordia entre los pueblos. En el caso de Nara, nosotros fuimos de visita por una razón muy especial. En Nara es el único lugar donde aún se encuentran en pie las pagodas de madera. Nos comentaban que en Japón, hace 2 siglos, la forma de construir era a base de madera, pero a ellos no les funcionaba o no les llegó a funcionar tanto porque a raíz de los terremotos y a raíz de que hay muchos tifones y huracanes, muchas veces estas construcciones no resistían. Como resultado, actualmente la mayoría de construcciones son tipo industrial. Pero entonces todos los templos que uno conoce de Japón, por ejemplo el Palacio de Nagoya o en Tokio, son reconstrucciones, excepto en Nara. En Nara sí aún se conservan en pie aquellos templos antiguos, e incluso se encuentran pirámides de 5 pisos, no sé si no lo incluí, y es, ¿cómo se llama? También un lugar donde se encuentran los budas más grandes de Japón. Por ejemplo, el Buda que está a la derecha debe medir aproximadamente 4 o 5 metros y está dentro del templo de Nara. Y la razón por la que nosotros fuimos, nos decían primeramente, era para que viéramos cómo era la construcción en aquel entonces en Japón, que básicamente no utilizaba más que ensambles, no había más materiales, no había algo que pegara a las maderas, sino simple y llanamente es a base de ensambles que se mantenían estas construcciones. Pero también pues fue una experiencia muy bonita porque tiene una mística muy especial, es un sitio donde van a visitarlo muchos escolares, muchos turistas internacionales, e incluso ahí veneran mucho a unos venados. Entonces nos advertían de que nosotros tuviéramos cuidado con nuestras cosas, porque los venados, como eran venerados, se les permitía hacer todo, y como resultado ellos no vacilaban en comerse la comida de las personas y se distraían, e incluso algunos de nuestros compañeros se comieron los papeles que llevaba, ¿no? Y eso fue muy gracioso porque yo no creí que comieran papeles, pero le robaron sus papeles. También fuimos a Tepia, que es el Museo de Tecnología, donde nos mostraban materiales, bueno, los diferentes avances que ahorita está el gobierno de Japón promoviendo. Uno de estos, por ejemplo, es acerca de la seda. Nos decían que actualmente, en base a la alimentación que llevan los gusanos, ellos están buscando que la seda que se produzca sea una seda térmica, y no solamente eso, sino que sea una seda más ajustable. Entonces nos decían que es, por ejemplo, este vestido que está mostrándose, cambiaba de colores en diferentes momentos, a lo mejor con la temperatura o dependiendo de quién se lo ponga. Y nos decían que ellos, su industria, en este caso textil, se apoya o se basa en la seda, porque como Japón es un lugar muy pequeño, ellos no pueden tener, por ejemplo, cultivar algodón o cultivar lino o pieles, por ejemplo, porque no tienen ese espacio. Entonces ellos básicamente tienen que aprovechar todo el poco espacio que tienen y crear de ahí una industria. Y de hecho, son tan
¿cómo se llama?, preocupados, que eso es lo que hacen. Y en el caso de la diapositiva del lado derecho es el Tokyo Sky Tree, que nos dicen que es la construcción más alta del mundo. Ellos, a raíz de los terremotos y que las construcciones se caen, han tomado esto precisamente como un desafío y en base a eso procuraron crear la construcción más alta del mundo. Aquí no se ve tan alto porque una de las razones es que la última parte, de hecho, es una parte donde ya no pueden acceder los visitantes. Es una parte más angosta y está hecha de materiales, ¿cómo se llaman?, de acero, pero incluyendo eso, es la construcción más alta del mundo, nos comentan. Okay, la tercera parte de lo que tuvimos que hacer o que nos enseñaron es acerca de su cultura. Obviamente hay muchas situaciones, ¿no?, y hay momentos en que uno se pone en shock incluso. Por lo tanto, ellos procuraron de que nosotros de alguna forma conociéramos cómo es que ellos pensaban y tratáramos de entendernos, ¿no? Entonces nos ofrecieron un curso, fue un microcurso de lengua japonesa. También nos dieron una clase de ikebana, que es el arreglo de flores. En este caso, por nuestra inexperiencia y todo, nos dieron unas flores artificiales, pero nos decían que realmente se tiene que hacer con flores naturales y que este arreglo tiene que quedar lo más simétrico y lo más perfecto posible, que estos arreglos ikebanas son muy preciados y muy cotizados. Y también nos dieron una conferencia acerca de la cultura japonesa a través de el anime y el manga. Realmente fue un taller muy divertido, ¿no? Nos enseñaron algunas danzas, nos enseñaron a hacer algunos origamis, ¿no? Y también obviamente nos adentraron acerca de la cultura japonesa. Básicamente la contraponían mucho con la cultura americana, porque nos decían es que somos muy diferentes, ¿no? Mientras que en Japón, bueno, o mientras que en América, básicamente para vender ocupan mucho el sexo, las personas sexys, lo que se ve hermoso, ¿no? Ahí no, ahí lo que interesa más bien es lo que es bonito, lo que es familiar, lo que es tranquilo. Por lo tanto, ellos le tienen, por ejemplo, mucho cariño a las mascotas. Básicamente todas las industrias y todos los comercios tienen una mascota y es como su símbolo. Entonces, es muy común ver, por ejemplo, en parques o en supermercados, estas mascotas que están interactuando con los niños. Porque nos decían, los japoneses somos así, nos interesa mucho la familia, por lo tanto nosotros vemos a través de estas mascotas y a través de las acciones que hay un cuidado por la familia. Entonces también algo por lo menos que a mí me llamó mucho la atención es que en los anuncios, para empezar no hay tantos anuncios como en México, así tipo espectacular, pero tampoco se pueden ver personas sin ropa. La verdad es que si uno ve personas, son personas con ropa, pero en su mayoría los anuncios son a base de caricaturas, ¿no? Y por último, también tuvimos una clase donde nos hablaban acerca básicamente de escritos japoneses, que era sobre el lenguaje y mente de los japoneses. Y nos decían, lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura donde nosotros no lo expresamos hablando. Nuestra forma de entendernos es más a base de gestos, a base de cuidados, pero realmente no somos una cultura muy, muy expresiva, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, el cambio de colores o el uso de los colores ya dice mucho. Entonces es como muy sutil su lenguaje, no es tan expresivo ni tan fuerte como en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, la mexicana. ¿Okay? Entonces ese es el arreglito que hice yo en la clase de ikebana. Es una de las diapositivas de cuando nos dieron nuestra conferencia acerca del anime y manga. Okay. Esta es la visita que hicimos en Mihayama, donde
aunque es un sitio histórico, aún se celebran ceremonias religiosas. En este caso, esta niña pues recibió algo así como su bautizo, por lo tanto tenía que ir vestida con kimono, y nos dicen que para fiestas, para ocasiones muy especiales, las mujeres siguen utilizando el kimono, aunque en la mayor parte de su vida ellos se dedican a vestir casual, ordinario, ¿no? Las mujeres y los hombres son muy recatados en su vestimenta, aunque, por ejemplo, en partes como en Tokio, en Japón, sí se pueden ver, por ejemplo, un poco más extravagante, ¿no? la vestimenta, pero nos comentaban de que en general en Japón es ¿cómo se llama? Es muy tradicionalista en ese sentido. Y también, lo que les decía, los colores. En el caso, a mí me tocó estar en el otoño, entonces nos decían que para ellos el otoño es como la estación más especial que tienen. ¿Por qué? Porque ellos aprecian mucho el cambio de colores que se da en la naturaleza y también lo de las caídas de las hojas. Es decir, como normalmente en otoño es cuando las hojas caen, ellos eso lo ven como parte del ciclo de la vida, lo ven como con una representación muy especial. Por lo tanto, nos decían que llegamos en un momento perfecto, porque ni hacía tanto frío y podíamos ver a Japón en todo su esplendor. La última parte que tuvimos nosotros participación es en la conferencia sobre educación sustentable. Entonces, para ello tuvieron a bien darnos, incluso antes de ir a la conferencia, clases, y nos decían de que esta parte es muy importante para ellos, precisamente porque Japón es un lugar muy pequeño, bueno, son varias islas, pero la isla principal es pequeña, por lo tanto, ellos actualmente tienen la preocupación de qué va a pasar en el futuro, cómo va a ser, dónde van a vivir, y tienden a bien implementar acciones con el fin de preservar la naturaleza y preservar lo que tienen. Por lo tanto, le están dando mucho impulso a lo que es la educación sustentable. Como les decía, en el tiempo en el que fui, se desarrolló ahí la Conferencia Mundial sobre Educación Sustentable. Por lo tanto, hubo muchas propuestas, de hecho había 2 propuestas de México, había una que era el capítulo Tierra, de Earth Chapter, que tengo entendido que funciona en toda la República. También había incluso una propuesta aquí del Estado de México, de Naucalpan me parece, ¿no? Sobre un municipio limpio, el municipio limpio, algo así. Pero en general nos hablaron acerca de cómo pueden incidir en las políticas, cómo pueden formular acciones. Y una de las cosas que ellos hicieron en ese momento es que había representantes de varias universidades del mundo, había 2 de Estados Unidos, 1 o 2 de Australia, no recuerdo, había de Bangladesh, y parte de ello fue fue que estas universidades firmaron un acuerdo donde se comprometían a que en sus carreras, en sus facultades tecnológicas, definitivamente tienen que tener materias relacionadas con la educación sustentable. Okay. Alguna de las situaciones que en el caso yo vi que ellos aplican sobre educación sustentable es el uso de la bicicleta. Japón o los japoneses tienden a utilizar los metros, el tren. ¿Por qué? Porque son muy precisos, es decir, ellos saben que si salen a cierta hora van a llegar. Entonces, básicamente para trasladarse al metro o al tren van en bicicleta. Una vez ahí toman el tren, que pasa religiosamente a la hora establecida, se bajan y en ocasiones nos comentaban que ya tenían una segunda bicicleta para trasladarse al lugar donde ellos llegan. Entonces, es muy común encontrar bicicletas en las banquetas porque pasan, tienen un lugar asignado en las banquetas, pero por ejemplo en las universidades es muy, muy, muy común ver cientos de bicicletas
¿no? No sé si se logra apreciar, pero ahí por lo menos hay un centenar de bicicletas, que en este caso los estudiantes llevan, ¿no?, a la universidad antes de tomar su tren. Okay. Otra situación es el reciclaje. Entonces ellos separan la basura. Como nosotros nos encontrábamos en Nagoya, por alguna razón en Nagoya se pueden encontrar letreros en español. Es curioso porque el tiempo que estuvimos en Tokio, ¿cómo se llama?, en Hiroshima, realmente todo es japonés, ¿no? Todo está en japonés. Se siente uno a veces como en otro planeta porque todo está en este idioma. Y cuando uno no tiene ni idea de qué significa, pues se siente uno perdido. Pero en el caso de Nagoya hay muchos señalamientos en español y honestamente no sé a qué obedecen. Entonces se puede ver incluso como en ¿cómo se llama?, contenedor, vienen letreros en español, porque hay alguna situación por la cual hay muchos, ¿cómo se llama?, letreros, ¿cómo se llama en español? En esta conferencia sobre desarrollo sustentable, una de las cuestiones que nos, ¿cómo podríamos decir?, que nos dejaron patente, que les interesa mucho, es acerca del índice nacional de felicidad. Este es un concepto que están tomando de Bután. En este caso ellos tienen una propuesta de que lo importante para los países no es el Producto Interno Bruto, no es el desarrollo por el desarrollo, no es la industrialización por la industrialización, sino que lo más importante es que la población, como la población viva, disfrute de varias situaciones. Obviamente sí un crecimiento económico, pero siempre y cuando se base en, número uno, que haya un desarrollo sustentable. Número dos, que se promueva mucho los valores y la cultura. Número tres, en la conservación del medio ambiente. Es decir, no destruir por producir nada más, sino que siempre tomando en cuenta qué se va a dejar a las generaciones futuras. Y esto es muy importante, todo esto se tiene que basar definitivamente en buenas políticas gubernamentales. Entonces, una de las cuestiones que ellos promulgan es la meditación, por ejemplo, como medio de sentirse bien, como una forma de práctica. Pero también, por ejemplo, a mí lo que me gustó mucho es el desarrollo de los valores culturales, porque esto, en mi opinión, va mucho con México, es decir, por lo menos yo que soy de Oaxaca, como nosotros tenemos de alguna forma la influencia de diferentes culturas locales, étnicas muy importantes, a veces se pregunta uno, bueno, la industrialización, la modernidad, ¿va a acabar con eso? Y a veces algunas situaciones incluso son tristes, ¿no? Por ejemplo, nuestra comida es muy especial, ¿por qué? Porque se basa mucho en alimentos endémicos, en alimentos de la región, en alimentos que no han sido procesados, por lo tanto tienen un gusto muy, pues muy fino, ¿no? Y muy especial. Y obviamente uno se pregunta, ¿no? O sea, no sé, una tlayuda en lugar de una pizza, pues obviamente uno dice, pues no, como que en el momento en que se acaben las tlayudas va a ser muy triste. Y obviamente no creo que ocurra eso. Pero bueno, de alguna forma se trata como de esa situación, de discutir qué valores culturales debemos enarbolar y preservar y promover, ¿no? Y a la vez qué situaciones industriales también deben ser enarboladas, preservadas o promovidas. Entonces, esta propuesta se me hizo muy interesante. Creo que ya es la última. Entonces, esto básicamente fue acerca de lo que versó el curso que yo recibí. Yo estuve, como les decía, 40 días, 6 semanas, recibiendo estas pláticas. Fue muy extensivo, pero a la vez muy reconfortante, es decir,
cuando uno lo ve a la distancia, dice, número uno, experimenté una cultura que definitivamente no conocía. Número dos, se da uno cuenta de que, bueno, en todas las sociedades hay personas que se están preocupando mucho por la educación, por preservar, por a la vez crecer, ¿no? Y buscando formas. Y a la vez dice uno, bueno, no sé, tengo ahora otros 19 amigos de otros países que yo nunca pensé tener. Entonces fue una experiencia muy satisfactoria, muy reconfortante, en momentos incluso también muy, ¿cómo les diré? Como que era un reto, ¿no? Decía uno, híjole, para ir a la tienda, ¿no? ¿Cómo le hago? Las personas no hablan inglés, ¿no? Que estaré comprando lo que necesito. Entonces, realmente se daban unas situaciones muy cómicas, pero bueno, a la larga realmente fue muy, 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 muy satisfactoria. Ok. Bueno, en este punto no sé si tengan alguna pregunta, alguna situación que no haya quedado en claro. Lanzo la invitación de que cualquier pregunta es bienvenida. ¿Ya terminó la ponencia? Sí. Hablado, ¿no? En la convocatoria básicamente nada más expresaba un solo requisito, que uno hablara inglés al 100%. En mi caso, hablo el inglés, no quiero decir el 100%, pero sí hablo el inglés, y es el único que pedía. Cuando uno ya entraba un poco más a analizar los puntos de la convocatoria, por ejemplo, pedía un certificado de salud, pedía que uno tuviera cierto currículum en la educación o que tuviera un trabajo relacionado con la educación. ¿Qué otra situación? Pedía que uno hiciera un plan, ¿no? Acerca de qué es lo que creía que uno iba a aprender y qué pensaba uno hacer después de que regresara uno. Entonces nos pedía que hiciéramos este plan y era básicamente lo más fuerte. Los otros son papeles de rutina, es decir, llenar una solicitud, anexar copias de otros cursos. No había un requisito especial, ¿no? Básicamente era que uno tuviera interés y el que hablara uno inglés, porque de hecho sí, el curso era en su totalidad en inglés, aunque si bien es cierto que muchas personas ahí no hablan inglés y en el caso de algunos directores de facultades no hablaban el inglés, pero teníamos intérpretes, entonces ellas interpretaban lo que decían los directores o el ponente en ese momento y nos los decían a nosotros, entonces era básicamente el requisito más fuerte. Ok. La convocatoria en mi caso llegó porque
pues un día llegué yo a dar mis clases, estaba en el escritorio, en la prefectura, una invitación y decía que aquel interesado en participar en el curso de educación industrial tecnológica podía uno hacer su propuesta para participar ahí. Decía, el curso va a ser de tal fecha a tal fecha, y en mi caso, pues yo, como les comentaba, tenía la inquietud sobre todo en el lado de educación, es decir, cómo es que aprenden los chicos japoneses en sus escuelas, qué técnicas, qué didácticas, qué estrategias ocupan ellos con el fin de tener los resultados que tienen. Entonces, pues yo espero que así como a mí me llegó esta convocatoria, esté en todos los planteles. Recuerdo que apareció en julio, no sé, me imagino que la de este año ya fue emitida, pero sin duda alguna habrá otras próximas. Entonces la invitación es que se animen. Como les decía, en mi caso no puedo presumir de un 100% en inglés, pero sí lo entiendo y lo hablo bastante bien. Entonces que no existe el miedo, ¿no?, de que no tengo el 100%. Bueno, con que uno tenga un buen nivel de inglés es suficiente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra situación que tengan la duda o que no haya quedado en claro? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, nosotros queremos agradecer la participación de la maestra María del Carmen Ramírez Julián. Ella, como les comentaba, viene del estado de Oaxaca, pero agradecer también su esfuerzo porque el día de mañana ella se va a Inglaterra a estudiar su doctorado y pues para ella fue, pues bueno, tener que hacer una escala aquí y luego el día de mañana estar preparada para poderse ir a estudiar su doctorado. Le deseamos que todo le vaya muy bien y también agradecemos esta oportunidad de compartir las experiencias con algunos compañeros docentes de algunos estados de la República y pues también agradecer a la representación del CONALEP en el estado de Oaxaca que nos apoyó para que la maestra pudiera estar aquí. Y por otra parte, también agradecer a cada uno de los colegios estatales que hacen posible la transmisión de este evento, a los planteles de Sonora, de Yucatán, de Quintana Roo, también del estado de Oaxaca, Nayarit, también estaba Campeche y pues la transmisión en vivo también se hizo de manera abierta. Por eso agradecemos también a todos los docentes y personal del auditorio que nos está atendiendo por esta oportunidad. Esta convocatoria, como lo comentaba la maestra, también es posible a través de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico, que es una área que está aquí en estas oficinas, que apoya en la promoción de estas convocatorias para que el personal docente administrativo del sistema CONALEP tenga la oportunidad de poder participar, ya sea en cursos de formación, como ponentes, como participantes en estas transmisiones, en estos cursos de capacitación que se dan en el extranjero. Pues bueno, también es importante para nosotros agradecer a la Dirección de Tecnologías, a la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas, que hace posible esta transmisión. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias a todos. Y les comentaba, esta convocatoria se hizo a través de la Secretaría Académica y de la Dirección de Formación Académica. Maestra María del Carmen, mucho éxito en su nuevo proyecto que está a punto de emprender y muchas felicidades. Maestros todos, que tengan buen día. Hasta luego.